El supremo valor del Evangelio y las ofrendas. Es el título del mensaje de hoy. El supremo valor. No el valor, sino el supremo valor del Evangelio y las ofrendas. Y para empezar voy a tener una lectura un poco rara. Es unas palabras que un comunista dirige a los cristianos. Sé que es una forma poco convencional de comenzar una predicación, pero luego veréis por qué. Dice así un antiguo comunista: el Evangelio es un arma mucho más poderosa para la renovación de la sociedad que la filosofía de Marx. Carlos Marx. Pero no nos importa a nosotros, porque al final los sobrepasaremos. Solo somos un puñado, y ustedes los cristianos se cuentan por millones. Pero si recuerdan la historia de Gedeón y sus 300 compañeros, entenderán por qué tengo la razón. Los comunistas no jugamos con las palabras, somos realistas. Y al ver que estamos determinados a lograr nuestro objetivo, sabemos cómo obtener los medios. De nuestros salarios y jornales solo guardamos lo que es estrictamente necesario y el resto lo entregamos con propósitos de propaganda. A esta propagación también consagramos nuestro tiempo libre y parte de nuestros días feriados. Ustedes, sin embargo, solo dan un poco de tiempo y apenas un poco de dinero para la divulgación del Evangelio de Cristo. ¿Cómo puede alguno creer en el supremo valor del Evangelio si ustedes no lo practican? No lo difunden, si no sacrifican tiempo ni dinero a favor de él. Créanme, somos nosotros los que ganaremos, porque creemos en nuestro mensaje comunista y estamos listos a sacrificar todo, aún nuestra vida, a fin de que la justicia social triunfe. Ustedes tienen miedo de ensuciarse las manos. Bueno, el título de este mensaje me lo ha dado un comunista, el supremo valor del Evangelio, aunque no con el propósito que él buscaba, claro. Mirad, la idea central de este mensaje es que el Evangelio es tan valioso que a su lado, como decía Marcos, a su lado el valor de todas las cosas es relativo. Un dador alegre es aquel que ha descubierto el supremo valor de Jesucristo revelado en el Evangelio y que tiene la mira puesta en las promesas. Esto se resume todo lo que ahora espero compartir con vosotros. El dador alegre es aquel que ha descubierto el supremo valor del Evangelio revelado en Jesucristo y tiene la mira puesta en las promesas. Mirad, acompañarme al capítulo 10 de Hebreos capítulo 10 y el versículo 34, que se va a poner en la pantalla ahora. Está hablando a los creyentes, a los cristianos de procedencia hebrea, y dice así: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mirad, ¿qué quiere decir este texto? Mantengamos el texto en pantalla. Estos hermanos, por razón de su fe en Jesucristo, habían perdido. ¿Y qué habían perdido? Sus bienes, sus talleres, sus campos, sus casas, sus ahorros, sus herencias. Era una pérdida injusta. ¿Te gusta perder tus cosas? Ellos lo habían perdido todo por amor a Jesucristo, por su fe en Jesucristo. Pero esta pérdida la sufrieron con gozo. Qué cosa tan rara, ¿no? Pérdida y gozo, ¿cómo pueden ir de la mano? Sufrieron esta pérdida con gozo, porque para ellos la esperanza de la recompensa era mayor. La recompensa que iban a recibir era dos cosas: mejor, es decir, lo que iban a recibir era mejor que la casa que habían perdido, que los bienes que habían perdido, y segundo, perdurable. Era el premio, la recompensa era una recompensa que no se iba a estropear, no se iba a echar a perder. Así que ellos enfrentaron las consecuencias de su fe en Jesucristo con gozo.
Pero no fue estoicismo, es decir, no, aquí hay que tener serenidad moral. No fue estoicismo. Fue gozo en la esperanza de la recompensa, porque el Evangelio les había traído no solo vida e inmortalidad, sino todas las cosas. Ahora yo os pregunto, ¿qué mensaje es tan valioso que satisface tanto al ser humano que aún en el sufrimiento le permite estar gozoso? ¿Qué clase de mensaje trae ese gozo? A este mensaje le llamamos buenas noticias. La palabra original es evangelio, que se traduce buenas noticias, o también se podría traducir como felices o hermosas noticias. Yo no sé cuántos de vosotros enfrentáis quizá este fin de vacaciones con cierto sentido de dramatismo y pesar. ¿O a cuántos de vosotros simplemente la vida se le hace cuesta arriba? No tiene demasiada esperanza, ni es demasiado optimista. Bueno, pues yo tengo para ti una información que puede cambiar tu vida de manera radical. Y esta información es el Evangelio. Número 1, el supremo valor del Evangelio. Y me vais a permitir que haga una aproximación quizá muy pobre, quizá muy breve, de lo que es el Evangelio y por qué el Evangelio tiene un valor tan grande. ¿Por qué el Evangelio tiene un valor supremo? Y dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Me encanta esta expresión, poder de Dios para salvación. Mirad, quizá alguien tuviera poder para sanar. Sin duda este sería un gran poder para sanar. Quizá alguien pudiera tener poder para resucitar a un muerto y sacarlo de su tumba. Eso es un gran poder. Pero el poder más grande es el poder para salvación. Para librarte de tu esclavitud y ponerte en contacto con Dios. Es poder no solo para que tengas vida, sino una vida que va más allá de la muerte. Y una vida que se traduce no solo en muchos años, sino en una gran calidad de años, en un gran disfrute. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora bien, ¿qué es este Evangelio y por qué este mensaje es tan poderoso que puede cambiar tu vida y ponerte en contacto con Dios? Bueno, la primera parte de este mensaje quizá no os va a parecer muy bonita. Y como cualquier medicina adecuada, quizá amarga, quizá sabe mal, pero os va a hacer mucho bien. La primera parte de esta información es reconocer tu esclavitud. Tú y yo somos esclavos. A nadie le gusta reconocer eso. Cuando Jesús se lo dijo a sus amigos, por decirlo de alguna manera, religiosos, se revolvieron. Nosotros no somos esclavos. Sí sois esclavos. Tú y yo somos esclavos. ¿La gente religiosa es esclava? Vaya que sí. A algunos se les nota menos, pero todos somos esclavos. El que os habla es esclavo y guarda secretos y guarda esclavitudes que os sorprenderían. Todos somos esclavos. Cosas que dominan nuestra vida. Hay cosas que te hacen daño a ti, hacen daño a los que te rodean, pero sin duda te separan de Dios y también rompen y hacen daño a tu relación con Dios. Y te voy a decir una cosa, esa esclavitud es peor de lo que crees. Es mucho peor de lo que crees. Algunos, hay dos formas de reaccionar ante esa esclavitud que todos sufrimos. Una forma es ignorarla, es relativizarla, es decir, hay gente peor que yo, sin duda. Aunque si algunos te conocieran más de cerca, también relativizarían la maldad de otro frente a la tuya. Otra forma de enfrentar la esclavitud, tu esclavitud personal y tu fracaso personal, es intentar ser mejor. Pero te digo una cosa, ese camino conduce a una frustración muy grande. ¿Cuántos habéis intentado ser mejores?
¿Cuántos le habéis hecho promesas a vuestra esposa, a vuestros padres, a vuestro marido de ser mejores? ¿Y cuántas veces habéis cumplido esa promesa? Nos recordaba Israel Sanz, el predicador del campamento del año pasado, creo que lo decía ahí, ¿no? Que un día estaba regañando a su hija y le estaba diciendo que se tenía que portar mejor. Y la hija le decía, papá, si yo quiero portarme mejor, pero es que no puedo. Y él pensó, es que el Evangelio es para ella también. Es que el Evangelio es para ella también. Quizá estás controlado por la comida o por la bebida. Quizá estás controlado por el mal genio. Quizá estás controlado por deseos sexuales irrefrenables. O eres un consumista, es decir, nunca estás satisfecho con lo que tienes. O te corroe la envidia o la amargura. En tu mente asesinas a tus enemigos una y otra vez. Deporte muy practicado por los españoles y otros miembros de esta noble comunidad también. Hay que reconocerlo, ¿no? Pero es lo que somos esclavos. Y esta esclavitud es peor de lo que pensamos. El drama es que esa esclavitud no solo te priva de una vida feliz aquí, sino que te afecta a la eternidad. Porque te digo una cosa, la vida no acaba con la muerte, la vida sigue. Lo que pasa es que para algunos no va a ser una gran vida. Y tu egoísmo y tu mezquindad y tu envidia van a seguir creciendo dentro de ti como un cáncer por la eternidad, atormentándote a ti mismo. Nuestro fracaso, la Biblia llama a esto pecado. Vamos a llamarlo fracaso, porque el pecado en esencia es un fracaso colosal, un fracaso cósmico, un fracaso vital. Has fallado y has fallado a Dios. Tu fracaso te aleja de Dios. Dios es la fuente de vida y felicidad. Algunos huyen de Dios, pero lo buscan en todas las demás cosas. Y al alejarnos de Dios, morimos poco a poco. Como tu móvil se va muriendo cuando lo desconectas de la corriente, pues se va apagando y poco a poco nos vamos apagando conforme nos vamos alejando de Dios. Esto es lo que produce nuestra esclavitud. Hemos sido creados para estar en contacto con Dios, para conocer a Dios, para relacionarnos con Él y para servir a una causa mucho mayor que nosotros. Este comunista pensaba que la causa de su vida era la justicia social. Pero hay una causa aún más grande. Pero el Evangelio tiene poder para hacerte libre. Poder en mayúsculas. Y ese poder, a diferencia de lo que dicen los escritores de autoayuda, ese poder no está dentro de ti. No está dentro de ti, está fuera de ti. Ese poder está en una persona cuyo poder es imparable. Es invisible e inagotable. Se llama Jesús. Bueno, muchos habéis visto, se ha hablado últimamente mucho de Chernobyl, ¿no? Y el terrible accidente de Chernobyl y de ese asesino silencioso que es la radiactividad, que aún invisible sigue causando muchísimo daño, envenenando plantas, animales, personas. Y después de tantos años, ahí sigue ese poder dañino. El poder de Jesús sigue inagotable e invisible e invariable aún hoy, porque Jesús venció a la muerte. Jesús fue a la cruz a sufrir una muerte, pero no una muerte personal. Esto es un poco raro, ¿vale? Lo que voy a deciros, pero es real. Jesús no solo sufrió una muerte, sino muchas muertes. Si ya es terrible sufrir una muerte, imagínate lo terrible que es sufrir muchas muertes. Jesús sufrió la muerte de los injustos, de los fracasados, de los esclavos, es decir, de ti y de mí. ¿Alguno ha jugado de niño con una lupa y un papel? ¿Habéis jugado? Confesad.
Habéis cogido la luz del sol, se concentra en un punto y habéis quemado el papel, ¿verdad? ¿Alguno ha utilizado una hormiga para quemar con la lupa? Levantad la mano. Madre mía, cuántas sorpresas. Si vierais lo que yo veo. Sádicos. Hormiguicidas. Cuando la luz del sol se concentra en un punto, sabéis lo que ocurre, ¿no? Ese punto es muy caliente y muy intenso. La lupa de la justicia de Dios se concentró en una persona, en Jesús. En Jesús no se concentró luz, se concentró oscuridad y juicio. Y ese juicio de muchas personas se concentró en una persona para que las otras personas fueran libres. Y Jesús fue achicharrado, si me permitís la expresión, por la justicia de Dios. Porque la ira, el enfado de Dios sobre la injusticia, la maldad y todo tipo de crímenes se concentró en una persona hasta destruirlo, hasta quebrantarlo. Pero fue necesario que alguien sufriera la muerte de muchos para que los muchos seamos declarados justos. Y esto es lo que ocurrió y este es el mensaje que nos libera. Pero hay tal poder en Jesús que sufrió el juicio y venció la muerte, resucitó. Y su influencia invisible se hace visible hoy en las vidas de los que hemos confiado en Él. Y tú tienes el poder de ser libre ahora. No sé si a lo mejor hay alguno que nos visita por primera vez y está frustrado por su esclavitud. Te voy a decir una cosa, no son promesas vacías. Tú puedes ser libre ahora. Tú puedes ser libre de tu esclavitud y de tus secretos sucios ahora. La primera parte ya la has hecho, espero, que es escucharme. Has escuchado la información que tengo para ti. La segunda parte es creerlo y confiar. Yo reconozco que soy esclavo y yo reconozco que Jesús sufrió muchas muertes para que yo fuera libre. Y la tercera parte es abrirle una puerta a Dios hablando con Él. Cuando hablas con Dios, le abres una puerta a Él y le das espacio en tu vida. Y yo te pido que le abras la puerta a Dios y que le des espacio en tu vida y que le des todo el espacio. Y así serás libre, serás perdonado, experimentarás el increíble alivio del perdón, la increíble satisfacción de saberte amado y la incomparable esperanza de tener un futuro. Y esto está disponible para ti hoy. Y además te digo una cosa, es gratis. Es tuyo. Tómalo. Me gustaría que en silencio pensaras en esto. Quizá tienes mucho en lo que pensar, pero te digo una cosa, no lo dejes para más tarde ni pospongas tu decisión para más adelante. Esta es una decisión para tomar ahora. Y estamos a tu disposición para hablar contigo sobre esta decisión. Para aquellos que nos hemos beneficiado del mensaje que tiene un supremo valor, este evangelio es más valioso que cualquier otra cosa. Este evangelio es merecedor de cualquier sacrificio. Y cualquier sacrificio es pequeño para conseguir conocerle más. Como decía el apóstol Pablo, anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Yo quiero conocer más de este evangelio. Este evangelio me hace muy feliz. Y a ti también te puede hacer muy feliz y libre. Y es para ti. Vamos a ver el siguiente punto, que es la iglesia local como la encargada de dar a conocer el evangelio. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de institución, ¿no? Una jerarquía, ¿no? Los que mandan y los pringaillos abajo, ahí, todos. Los que mandan y los de abajo, ¿no? Los que viven bien y comen mejor y los que... No, la iglesia es una familia. La iglesia es una familia, es una comunidad. Y todos los que hemos creído en este mensaje somos llamados a unirnos y a unir esfuerzos. La iglesia, la comunidad de creyentes, hemos recibido el mandamiento
de compartirlo con todo el mundo. Hemos recibido el mandamiento de animarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros, de crecer en este conocimiento, pero también de darlo a conocer a otros. Dice así la Escritura de la Iglesia, 1 Timoteo 3:15, lo tenéis en las pantallas, que la Iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Si alguien necesita ayuda con tecnología, se la podemos prestar con gusto, ¿eh? ¿Sí? Sí, a lo mejor este hermano puede recibir ayuda, Marco, que es un técnico capaz. Muy bien, dice la primera parte, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero mirad lo que dice el segundo texto, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con eso? La Iglesia es diseño de Dios e invento de Dios. Y el método de Dios que Dios tiene para llevar el Evangelio a todos lados es la Iglesia. No es un invento humano, es un invento divino. Y es el método divino. La Iglesia no solo sostiene la verdad, sino que expone la verdad. Es columna y baluarte, estandarte de la verdad. Pero también dice aquí otra cosa, la Iglesia es indestructible. Ahora digo yo, ¿la Iglesia es perfecta? ¿No? ¿Tú eres perfecto? Yo no lo soy. Aunque me veo muy buena gente. O sea, tengo un alto concepto de mí mismo. Pero si a lo mejor hablas con mi esposa o con mi madre o con mi padre, te podrán ampliar esa información. No somos perfectos. La Iglesia no es perfecta. Está compuesta por personas quebradas, por personas que están creciendo en liberarse de esa esclavitud. Pero es el plan de Dios. La Iglesia es el invento divino para dar a conocer el Evangelio. Y aquí no solo damos a conocer el Evangelio, sino que nos preparamos y nos capacitamos y nos estimulamos y nos animamos a dar a conocer el Evangelio. Y os digo una cosa, mira, aparte de la Iglesia hay organizaciones que Dios ha utilizado y usa. Y gloria a Dios. Pero la Iglesia es indestructible. Y las puertas del Hades, la conspiración del mundo espiritual de tinieblas, no puede destruir la Iglesia. Esto es una afirmación muy atrevida. Los Beatles dijeron, somos más famosos que Jesucristo. Pero ¿cuántos habéis escuchado un disco entero de los Beatles? Excepto los muy fans. La esposa de Mao Zedong decía, en una generación el cristianismo habrá desaparecido. Y hoy China ha dejado su ideal comunista, por lo menos en algunos aspectos de su programa económico. Y el cristianismo crece con mucho vigor en China, a pesar de la cruel oposición. La Iglesia de Dios es indestructible y debemos dar prioridad a nuestros esfuerzos y compromisos para construir iglesia. Y no me refiero a ladrillos, sino comunidad, familia. La iglesia local es esencial y no hay sustitutos. A veces surgen nuevas ideas que intentan mejorar la iglesia o reinventar la iglesia. Eso no es posible. La iglesia ya ha sido inventada y ya ha sido diseñada. Si necesitamos algo es volver con más fidelidad al diseño de Dios, pero no reinventar el diseño de Dios. Es lo que necesitamos. Por lo tanto, la predicación de este Evangelio y la edificación de la Iglesia como familia de Dios, una familia que está en continuo crecimiento porque se van añadiendo miembros, es una prioridad para nosotros. Evangelio y construcción de Iglesia. Vamos al tercer punto, el dador alegre. El dador alegre. Esta es la parte, vamos a hablar de aspectos prácticos. Bueno, y para hablar de aspectos prácticos me voy a permitir que os lleve al libro de Hechos, que está en la siguiente pantalla, el texto, y voy a hablaros de una mujer que descubrió el supremo valor del Evangelio. Hechos, capítulo 16, versículos 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios, ¿lo tenéis en las pantallas? ¿No lo tenéis en las pantallas? Ah, yo pensaba que sí. Bueno, lo tenéis en vuestras Biblias. Dice así, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo, que era el predicador, decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Me hace gracia la última parte, nos obligó a quedarnos. Era una mujer de negocios, por lo tanto estaba acostumbrada a salirse con la suya. Pero más importante que eso, más importante, esta mujer escuchó este mensaje. Esta mujer descubrió el valor de este mensaje, el valor supremo del Evangelio que te hace libre y que nos manifiesta a Jesús, el gran Salvador. Y esta mujer lo creyó, lo recibió, y lo siguiente que pensó es: quizá yo no puedo predicar tan bien como Pablo, pero yo quiero ayudarle a él para que él siga predicando. Así que, ¿dónde se van a quedar a dormir esta gente? No, no te preocupes, no, que os quedéis en mi casa. No, que os quedéis en mi casa. Y los obligó a quedarse. Claro, obligar a quedarse en su casa implicaba más que eso, implicaba lavar su ropa, preparar el desayuno, hacer la comida y quizá incluso proveerles para que fueran al siguiente punto a donde iban a predicar. Esto es descubrir el supremo valor del Evangelio. No es solo algo intelectual, es algo de lo cual no te puedes separar. Es algo en lo que te tienes que implicar porque deseas que este Evangelio siga creciendo. Mirad las promesas futuras, ¿no? 2 Corintios 9:7 dice, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta expresión, sin duda, es insólita. El dador alegre. Yo soy un poco de la hermandad de la garra y del puño cerrado. El dador alegre. Muchos hombres se jactan de falsa liberalidad. No te preocupes, que yo te daré. Pero ¿cuántos son de verdad generosos? La Escritura enseña que hay una forma de dar que produce más alegría al que da que al que lo recibe. Una de tantas paradojas de la palabra de Dios. ¿Cómo es esto posible? Vamos a repasar el texto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mirad, la ofrenda no es algo espontáneo, sino algo premeditado. La ofrenda no es meterte la mano en el bolsillo como un mago y sacar lo que tengas. Yo recuerdo durante un tiempo que estuve contando la ofrenda, ayudando a otros a contar la ofrenda, y encontrábamos todo tipo de objetos interesantes. Además de pequeñas monedas, durante una temporada larga, alguien donaba chicles. Y yo pensaba, qué buen hermano que se preocupa del aliento de los que contamos la ofrenda, o quizá de los pastores. Eso no es una ofrenda premeditada, sino espontánea. Meto la mano y lo que saco, y ten cuidado con lo que saques del bolsillo, pues pueden salir muchas cosas. No, la ofrenda debe ser premeditada, es decir, como propuso en su corazón. Es decir, tú te sientas, si estás casado, te sientas con tu esposa y tomáis una decisión de cuánto vais a contribuir para el Evangelio. Esto es premeditado y es secreto. Nadie lo sabe. Algunos pedimos un certificado de donaciones para Hacienda y la ley nos obliga a ello y lo hacemos cumpliendo la ley, pero otros no lo hacen. Esta ofrenda es premeditada. No está motivada por presión, por tristeza o por necesidad, porque pasa en la bolsa y entonces te da el telele, ¿no? Y no sabes qué hacer. No, es completamente libre. Y cuando está motivada por la premeditación, por una decisión, y no está obligada, el que da con alegría. Y dice, y Dios te ama. Dios ama esa actitud, que es completamente libre para ofrendar. Pero vamos a volver al texto de Hebreos 10:34. Y si no lo habéis perdido, podéis adelantaros a él. Hebreos 10:34 y 35, con el que comenzábamos el mensaje. Dice así, al principio dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mirad
dador alegre, despojo de vuestros bienes con gozo. Aquí vemos que la motivación no es estoicista, sino, como diría John Piper, hedonista. Es decir, esto lo que voy a decir es un poco raro, pero ofrendamos con cierto interés gozoso. Ofrendamos con esperanza. No como dicen los predicadores de la prosperidad, tú das 1 euro y Dios te devuelve 100 euros, tú das un Ferrari y Dios te devuelve 100 Ferrari, tú das una suegra y Dios te devuelve 100 suegras. No es así. Ofrece con una esperanza futura. Interesada, sí. Gozosa, sin duda. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos fueron dadores alegres. ¿Y por qué fueron dadores alegres? Porque tenían su fe, su confianza puesta en una esperanza, una mejor y perdurable herencia. Han perdido la casa. ¿Qué cosa tan horrible sería perder tu vivienda? Pero ellos decían, Dios tiene algo mejor para mí y yo espero esa herencia que Dios tiene para mí y que he sufrido por amor a Él. Porque tenían su mirada puesta en el reino eterno con Jesucristo. Es decir, la recompensa superaba la ofrenda. Y esto es un principio que debemos creer porque está revelado en la Escritura. La recompensa supera nuestras ofrendas. Dice la Escritura, Dios es justo. ¿Y un vaso de agua? Un vaso de agua dado no va a estar sin recompensa. Algo tan pequeño, algunos dirán, bueno, es una hipérbole hebrea, no sé. No, es literal. Dios no va a dejar sin recompensa. Y ahora os pido que hagamos un balance. Mirad, amigos que nos visitáis, hermanos que nos visitáis, la vida es muy corta. La vida se pasa volando. El verano se pasa volando, ¿verdad? La vida igual. Se pasa muy rápido. Cuando te das cuenta, yo hace poco tiempo estaba comprando cómics a 100 pesetas. Ahora cuestan 3 y pico. La vida ha pasado rápido. Y tengo 47 años y pienso, madre mía. Y conozco gente mayor que yo que dice, la vida pasa más rápido todavía. Y digo, ¿más? La vida importa. Y lo que haces importa. Como decía el general Máximo, lo que hacemos tiene su eco en la eternidad. Y aunque este hombre era un pagano, lo que decía era cierto. Lo que hacemos en esta vida tiene un eco eterno que es amplificado en la eternidad, sea para bien o sea para mal. Y lo que hacemos en esta vida tiene un valor supremo. Nos acusan a los cristianos de vivir tanto pensando en el más allá que nos olvidamos del más acá. Y no es cierto. Para nosotros, nuestra vida ahora tiene tanta importancia porque es tan escasa que procuramos vivirla o intentamos vivirla dándole el valor que tiene. Nuestros esfuerzos en pos de construir iglesias fuertes para llevar a cabo este mensaje se quedan pequeños en comparación con las promesas. Nuestra ofrenda de bienes y de tiempo es gozosa por 2 razones. La primera es que el Evangelio tiene un valor inmenso y eso se ve en las vidas de las personas que son beneficiadas por el Evangelio, pero también en las recompensas eternas de los dadores gozosos. Al ofrendar estamos ganando. Y ahora os propongo una serie de aplicaciones, de retos que os propongo. El primero de todos es aumenta tu conocimiento y tu comprensión del Evangelio. Uno de mis primeros pastores, Enrique Mier, cuando se jubiló, me dijo, Julio, llevo toda la vida, un buen cristiano, rascando en la superficie y Dios me llama a profundizar más. Y se jubiló y empezó a estudiar la Biblia a fondo. Mirad, lo digo metiéndome yo en este juicio que estoy haciendo. Muchos vivimos con una fe superficial y con un conocimiento muy corto de la palabra de Dios y de las riquezas del Evangelio de Dios. El Evangelio son mucho más que 3 leyes espirituales o 4 o 5 o las que sean. El Evangelio es mucho más profundo y necesitamos tener un conocimiento profundo del Evangelio para tener un aprecio profundo a este Evangelio que nos revela a Jesucristo.
Y esto implica morir a muchas cosas en esta cultura del entretenimiento incesante. Esto implica leer, implica estudiar, implica memorizar, implica sentarnos a los pies de otros que nos van a explicar y nos van a compartir su entendimiento de las verdades reveladas en la palabra de Dios. Así que dedica tu vida a profundizar en el conocimiento de Dios. Quizás si vives tu vida cristiana a medias o insatisfecho, todos nosotros en algún punto de nuestra vida cristiana hemos estado insatisfechos o dando bandazos. Quizá lo que necesitas es sumergirte en las riquezas de la palabra de Dios. Te recomiendo leer buenos libros. Te recomiendo dejarte asesorar y no perderte ninguna ocasión para aprender más. Otro reto que os propongo: entrégate completamente al Evangelio, no te entregues a medias. Os voy a decir una cosa: entregarte a medias no produce gozo a medias. Entregarte a medias al Evangelio, entregarte a medias al Señor no produce gozo a medias, pero entregarte completamente al Evangelio y a sus propósitos produce un gozo desbordante. Así que entrégate sin límites a este Evangelio, a conocerlo, anhelo conocerlo. Él decía Pablo, incluso decía, y la participación en sus padecimientos. Digo, bueno, y ahí te estás pasando. Sí, yo quiero estar inmerso en el misterio del Evangelio, conocerlo y vivirlo. Entrégate a medias. Un cristiano insatisfecho es un cristiano que no está disfrutando porque no está entregado. Pero hay un gozo incomparable de conocer y de estar entregado al Señor. Muchas iglesias hablan del diezmo. Diezmo era una ley que Dios tenía en Israel, que consistía en darle un 10% o devolverle un 10% de tus ingresos a Dios. Esto no es exacto. En realidad Israel daba más de un diezmo porque había fiestas anuales y porque había momentos en el calendario de la vida de Israel donde se daban diezmos especiales. Muchos cristianos practican el diezmo como base o como referencia, y está bien. Lo que no debemos hacer es tener una mentalidad de pagar tu entrada al cine y decir, Señor, ya tienes mi diezmo, no me pidas más, yo ya he cumplido, así que estamos bien. No. El diezmo es parte de lo que damos, pero nuestra entrega a Dios debe ser total. Únete a una iglesia local sana y apoya sus esfuerzos para cumplir la misión de Dios. El cristianismo no se entiende individualmente. No existe ni es saludable individualmente, sino en familia. Vive en esperanza. Mirad, no voy a entrar en esto, pero me gustaría. El Evangelio va a traer cambios en tu vida ahora, pero el Evangelio también contiene promesa para el futuro. Hablamos de cambios increíbles. La resurrección del cuerpo. ¿Qué es eso? Bueno, a lo mejor esta mañana te dolió un poquito la rodilla y sabes que eso no va mejor, que va peor. Y a lo mejor ya tienes cierta edad y empiezas a tener ciertas molestias y dices, no, lo que viene después no es más juventud, sino más deterioro. La Biblia habla de resurrección física, pero esta es solo una de las pequeñas bendiciones que traerá el reino de Jesucristo. La Biblia habla de que el reino de Jesucristo va a transformar este mundo. Por cierto, algunos cristianos piensan que nosotros nos morimos y nos vamos al cielo, pero eso es temporal, porque la Biblia de lo que habla es del cielo descendiendo a la tierra. El cielo descendiendo a la tierra y la ciudad de Dios descendiendo a la tierra para morar con nosotros. Las promesas de Dios no solo son físicas, los testigos de Jehová hablan de eso mucho. Y lo veréis en las ilustraciones de sus revistas, ¿no? Gente feliz, una caja de tomates. Es que yo estuve involucrado en los testigos de Jehová mucho tiempo. Y dices tú, qué bonito, ¿no? Qué panorama tan bonito, abundancia y salud. Pero va más allá de eso. Va de una comunión con Dios y de un conocimiento de Dios que ahora solo olisqueamos. Y de una intimidad con Dios que ahora percibimos, pero de una forma incompleta.
Decía el misionero Carlos Tomás Stud: solo tenemos una vida. 2 líneas leí un día viajando a lo largo del camino ocupado de la vida, trayendo convicción en mi corazón y que de mi mente no se apartaría. Solo una vida, pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo durará. Solo una vida, sí, solo una, pronto terminarán tus horas fugaces. Luego en aquel día encontrarme a mi Señor y estar delante de su tribunal. Solo una vida, pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo durará. Y yo os animo a profundizar en este conocimiento del Evangelio, a asombraros, a deleitaros y a crecer en él y a abundar en él para construir una iglesia abierta que recibe más y más de personas que disfrutan de esta bendita experiencia. Que el Señor os bendiga.